estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy es un formato creo que bastante diferente. Estoy aquí con Manolo, con Miguel y creo que vamos a hablar, yo creo, de algo que interesa muchísimo, sobre todo a la gente que se dedica a desarrollar, también como es en mi caso, que es cuál es el proceso de llevar a cabo un proyecto real y un proyecto, en este caso, que también nos contarán nuestros invitados, ligado a la salud, ligado a cómo podemos detectar, que nos lo van a contar muy bien, ese deterioro cognitivo, ya en edades, entiendo que tempranas, así que bueno, por mi parte es algo que me tocó bastante de cerca. Mi abuela pues padecía Alzheimer y la verdad es que bueno, entiendo que es un proceso duro, es un proceso por el que pasan muchísimas personas, pero también es algo muy bonito que utilicemos la tecnología en poner todos los medios posibles para que este tipo de enfermedades, pues bueno, afecten al menor número de personas y en caso de que tengan que ser así, pues que se lleven lo mejor posible. Así que bueno, bienvenidos Manolo, bienvenidos Miguel, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola, gracias. ¿Cómo estáis? Bueno, os presento rapidísimamente a estos invitados al proyecto de Mind Guardian, que es el que vamos a hablar hoy. Así que tenemos con nosotros a Manuel José Fernández Iglesias, catedrático de la Facultad de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo, y después también tenemos a Miguel Paz, que es CEO de Inatial Developers, que es donde estamos hoy aquí, así que muchísimas gracias también por cedernos el espacio. Bueno, la primera pregunta, yo creo que es el momento de que nos habléis de qué es The Mind Guardian, qué es esta aplicación. Bueno, The Mind Guardian es una aplicación, es una app para dispositivos Android, para tablets Android, que es un videojuego que básicamente lo que consigue es detectar signos de deterioro cognitivo observando cómo juega el jugador, cómo juegan las personas. Es capaz de detectar si puede haber un posible deterioro cognitivo o no. Okay. Eso es básicamente. Me parece muy interesante porque el enfoque, a veces también pensamos en aplicaciones de salud, aplicaciones médicas, y aquí decimos, no, el enfoque ya es la gamificación, ya es un juego, y creo que también eso acerca al público general que puede utilizar una aplicación de manera así más amena. ¿Cómo surge esa idea de realizar un proyecto de estas características? Bueno, nosotros llevamos muchos años investigando en tecnología para personas mayores. Hace casi, bueno, ahora pronto 10 años, una tesis doctoral de Sonia Valladares, una chica que estaba trabajando con nosotros, bueno, pues vio que a través de los videojuegos podíamos observar cómo se comportaban las personas mayores, porque entre todas las aplicaciones a las que tiene acceso una persona, los videojuegos son de las más atractivas, son las que más les gustan. Entonces la idea fue, bueno, si las personas mayores quieren jugar, ¿por qué no aprovechamos mientras están jugando para observar posibles signos de deterioro cognitivo? Esa fue un poco la idea. Y a partir de ahí, bueno, pues estuvimos investigando, haciendo muchas pruebas con personas mayores con versiones anteriores de esta aplicación que no están disponibles porque eran para laboratorio. Pues conseguimos identificar de qué manera podemos observar a esas personas con una app y, bueno, decidir o insinuar si tiene algún signo de deterioro cognitivo. Qué bueno, qué bueno. Yo estuve echando un ojo también a la aplicación, viendo también unos vídeos, intentando también trastear pues con todo ello, y la verdad es que me resulta muy interesante, sobre todo ese enfoque y que ya esté pensado en unas edades tempranas y que al final, durante unas mecánicas yo creo que bastante comunes, que en realidad me parece sorprendente, y lo estábamos viendo fuera de cámara, me estabas enseñando un poco cuáles son también los resultados que presentan y son verdaderamente impresionantes, cómo se puede acabar detectando simplemente jugando, porque creo que al fin y al cabo es un poco esa dinámica, acabar detectando signos de deterioro cognitivo. Pasemos a la parte técnica, que yo, bueno, como técnico también me gusta ahí entender un poco más cuáles son esos retos a los que os enfrentasteis a nivel tecnológico cuando, bueno, decidisteis también formar parte del proyecto. A ver, este proyecto, como dijo Manolo, empezó hace 9 años, ¿vale? Entonces el código, imagínate, código legacy, más de 9 años, 7 aplicaciones que eran inicialmente todas disgregadas para laboratorio, interfaces Java de los 90, podríamos decir. ¿Cuánto se aprovechó de eso? Nada, o sea, se tuvo que tirar todo abajo, empezar desde cero, pero con un matiz súper importante para nosotros, y es que todo lo que era el diseño y el modelado 3D no se pudo reaprovechar nada, pero sí que ya teníamos la ubicación de los objetos, el mapeo, el mapa de la ciudad, todo eso lo tuvimos que respetar porque eran los experimentos que se habían hecho y los datos recogidos, pero sobre eso no era un documento de requisitos, pero teníamos una base muy buena de la que partir y todo desde cero, pero lo que hicimos fue aglutinar los 3 juegos que al final son los representativos,
meterlos todos dentro de un paquete comercial, digamos, y con eso pues crear la aplicación final. Qué bueno, claro, porque es lo que decís, que al final hay una investigación detrás de todo esto y hay algo que se ha tenido que conservar porque al final es lo que daba las bases a esa detección precoz. Entonces, bueno, por si no lo tenéis en mente, seguramente estaréis viendo algunas imágenes a medida que va transcurriendo la entrevista. Claro, hay 3 pruebas y vamos caminando también por una ciudad, un poco reconociendo todo ese entorno, y me parece muy divertido también llevar a cabo un experimento de esa forma, que yo, claro, obviamente con todo mi desconocimiento, cuando me puse a revisar la aplicación, a leer sobre ella, digo yo, bueno, ¿y cuál es el patrón para poder detectar? Y era, bueno, lo primero es un paseo, lo segundo, pues tenemos aquí esa rueda un poco también, y digo, vale, ok, si con esto se puede detectar, pues me parece muy bien que se acerque también a la población, porque estábamos hablando de un target de personas a partir de unos 55 años que ya se puede empezar a trabajar en estos procesos de detección. Así que bueno, la verdad es que resulta muy interesante. Manolo, ¿cuál ha sido el equipo de trabajo que ha estado aquí también implicado? Porque bueno, ahora aquí estamos 2 personas, pero obviamente aquí hay muchas más personas implicadas. Es mucha gente a lo largo de los años. Como te dije antes, como te comentaba, esto nace de una tesis doctoral, la tesis de Sonia. Luego aparte ha habido desarrolladores que, pues, 10 o 12 personas que han estado involucradas con los juegos. Alguna persona como Lucho, por ejemplo, ahora está aquí en Innatial también. Luego, pues, investigadores del departamento, compañeros míos como Luis Anido, pues hemos estado también con la analítica. Hay una cosa importante, que es que el desarrollo de una aplicación dirigida a las personas, que, digamos, intenta averiguar el estado cognitivo o algo que tiene que ver con la propia naturaleza de una persona, como proyecto software, tiene una característica muy especial, que es que mezcla el desarrollo software tradicional con las metodologías, por ejemplo, de desarrollar un medicamento, para que nos entendamos. Es decir, lo que te comentaba antes, Miguel, los requisitos no solo son del software, son también de la propia ciencia que hay detrás. Entonces, no es random que nosotros tengamos un paseo con determinados objetos. Eso tiene un estudio detrás. Ha habido una validación con usuarios, con personas reales, que es lo que te va a guiar después el desarrollo de la app. Y yo creo que ese es el gran reto que tenemos, ¿no? Que yo creo que también eso influye el haber participado en una empresa de desarrollo como Innatial, que, bueno, sabe lo que hace, y luego la universidad, que entiende la ciencia que hay detrás, porque esa ciencia te va a guiar el desarrollo. Tenemos que ser muy serios y muy coherentes con el trabajo. No desarrollas para un caso de uso. Eso es. Desarrollas para personas de verdad. Y aquí no estás probando y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Claro, exactamente. No es posible. Claro. Está claro. Y a nivel técnico, ¿qué tipo de perfiles se vieron involucrados para poder llevar a cabo la aplicación? Pues mira, aquí en Innatial teníamos 2 desarrolladores full time para la parte de Unity, y después teníamos una diseñadora a medio tiempo para la parte de generación gráfica y demás. Eso por nuestro lado. Después, luego en la universidad pues teníamos 2 investigadores senior, para mi compañero Luis y yo, básicamente, en esta última etapa. Digamos, desde que se decidió pasar esto a una aplicación real, que básicamente lo que hicimos fue reentrenar los algoritmos con toda la información recogida a lo largo de muchos años con personas mayores, los algoritmos de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, y luego el gran reto fue empaquetar esa inteligencia dentro de la app. La app no manda ninguna información fuera, todo se hace dentro. Los algoritmos de aprendizaje automático no es que se manden los datos a un servidor y te devuelva la información. Todos sabemos, por ejemplo, que un agente conversacional, si no tienes internet, no funciona, porque realmente el procesado se hace en el servidor. Esto no importa, sin internet funciona perfectamente porque todo se hace dentro. Y ese fue el gran reto, un poco que tuvimos en la universidad, que fue la parte científica y luego la parte de empaquetar todo eso en un paquete para que Innatial, digamos, integrara eso en el flujo, el pipeline de desarrollo del videojuego. La siguiente pregunta que quiero hacer, que es, bueno, ¿cuál es ese porcentaje, ¿no?, que tenemos ahí de detección en todo este proceso? Bueno, a ver, de los algoritmos que entrenamos, con toda la información que teníamos recogida de personas reales que sabíamos cómo estaban cognitivamente, esos algoritmos, que son los que tiene la app ahora, tienen una exactitud estadística por encima del 97%, que es muy bueno. De todas maneras, estamos empezando a tener también indicaciones del uso de la app, del propio uso de la app, que sería posible, con más investigación, llegar por encima del 99%. Entonces, la idea sería que en futuras ediciones de la app
pues digamos subamos un poquito más, ¿no? La percepción absoluta sabemos que no existe, pero bueno, que pensando que además que no podemos diagnosticar, porque el diagnóstico lo tiene que hacer siempre un profesional médico, pero que poder detectar signos de deterioro cognitivo con una exactitud por encima del 97%, yo creo que es bastante razonable para una app, ¿no? Claro, y más pensando que va en nuestro propio beneficio. Claro. Está claro que lo perfecto sería el 100%, pero bueno, yo, viéndolo en mí mismo, soy una persona que hace esta prueba y de repente me dice que hay un alto porcentaje y sé que la efectividad es del 97%, yo creo que me está dando unos datos, al margen de que después, por supuesto, ese diagnóstico final lo tenga que hacer un profesional médico, yo creo que está ayudando a ese cribado, a esa detección, pensando que lo único que tenemos que hacer es sentarnos en la comodidad de nuestro hogar y echar un tiempo con la aplicación, que estábamos hablando que eran unos 45 minutos o algo así. También, y creo que esto es importante reiterarlo, necesitamos todo ese tiempo, porque obviamente esta detección tenemos que pasar y tenemos que cumplir unos patrones que conllevan precisamente que pase el tiempo para que nosotros seamos capaces de detectar y vosotros seáis capaces de detectar nuestra propia capacidad. Variables, por supuesto. Pues Por supuesto. La aplicación, y creo que esto es lo bonito, porque no se ha quedado únicamente la investigación, que creo que por desgracia muchas veces estos procesos pues quedan ahí en el paper, ¿no? Sin más, pero aquí ya hablamos de una aplicación 100% desarrollada y una aplicación en producción que cualquier persona se puede descargar y que os invito a que os la descarguéis. ¿Cuál es el feedback? Que yo como desarrollador de aplicaciones creo que es ahí la parte más interesante, porque tú a veces vas pues con toda la buena voluntad o con todo el interés del mundo, sacas una aplicación adelante, pero después la realidad, por mucho que tú hayas analizado, yo creo que viene cuando el público realmente lo utiliza, porque al final vosotros hacéis pruebas, por supuesto esto está más que testado, pero cambia de ese entorno, aunque sea controlado, entiendo, de pruebas, a que una persona por sus propios medios se vaya a la tienda, descargue la aplicación y se vaya al salón y diga, bueno, pues voy a hacer ahora aquí todos los retos, todos los juegos que nos plantea. ¿Cuál es ese feedback? Pues mira, ahí hicimos varias pruebas, varios test con diferentes grupos de control. Nosotros hicimos, creo que fue el PMV más o menos en 4 meses, 4 o 5 meses más o menos. ¿Qué pasa? Que después de todo el feedback, las pruebas, pues hubo muchas iteraciones, ¿vale? Sobre todo mejorando la primera prueba, que es la más larga, que es la del paseo por la ciudad. Cómo mejorar esos controles, ¿vale? Todos nosotros, el equipo de Ignatial, generación de shooters, etcétera, lo teníamos súper mascado, súper fácil. La interfaz inicial también era en ese estilo, era tipo un shooter, muy fácil de manejar para nosotros. Pero el público objetivo no somos nosotros, sino es gente que está un poco más por encima de edad y ese fue el mayor feedback y lo que más nos costó, optimizar, ajustar los, sí, como yo. ajustar los tiempos de giro, la velocidad. Hicimos un autoguiado para que la gente no se perdiera por la ciudad, pues tuvimos que crear un autoguiado dentro de la ciudad, incluir tutoriales de cómo funcionan los botones. Bueno, la verdad es que fue el mayor feedback y lo que más al final costó tener un producto comercial y para ese target específico. El uso de la propia interfaz electrónica no sea un parámetro de confusión para la recolección de todos los elementos. Entonces tiene que ser muy sencillo de manejar para que, pues eso, nosotros lo tenemos súper fácil, AWS, ratón y para adelante, las flechas, ¿no? Pero en generaciones más mayores eso no está tan interiorizado. No sé si esos datos los tenéis o si más o menos los intuís. Claro, es la gente de 55 años en adelante quien está haciendo la prueba, pero supongo que también con gente con edades más avanzadas. Entonces ahí ese gap entiendo que también se puede acuciar. Una cosa que pedimos a la gente que se descarga la aplicación es que nos compartan, no comparten absolutamente nada de ningún tipo de información personal, simplemente las interacciones con la tablet, que nos compartan cómo utilizan los dedos, básicamente. Y a partir de esos datos, que no están asociados a personas, pero sí podemos sacar conclusiones respecto de, por ejemplo, cómo gente de diferente edad, entre 55 y 90, pues cómo interaccionan. Y la verdad es que los resultados son sorprendentes, es decir, realmente los juegos reflejan estado cognitivo relacionado con la edad. Estamos viendo que los datos que recibimos no podemos saber de quién son,
pero sí que sabemos pues que esta persona, podríamos decir, pues esta persona está entre los 55 y los 60 o está entre los 80 y los 90, simplemente viendo cómo ha ido poniendo los dedos en la... Qué pasada. Es impresionante. Qué pasada, qué pasada. Y creo que por eso, quizás la decisión de que esto fuera un juego, ¿no? Que creo que también, y hablabais al principio de lo importante que es. ¿Cuál fue el papel real de la gamificación de una aplicación? Yo creo que ahí fue fundamental. Eso, digamos, que fue uno de los resultados de la tesis que te comentaba antes de Sonia. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. La prueba para detectar cómo funciona tu memoria episódica, que es la que utilizas, por ejemplo, cuando vas a hacer la compra, la prueba, digamos, estándar, clínica, consiste precisamente en recordar listas de la compra. Es así. Te dicen una lista de la compra y te tienes que acordar. Lo que hizo Sonia en la tesis, por ejemplo, fue llevar eso a un paseo por una ciudad, donde vas viendo gente, cosas y tal, ¿no? Claro, eso lo que nosotros demostramos fue que realmente hay una correlación. O sea, que da un poco lo mismo que sea recordar listas de la compra que ese paseo con la app. Eso lo hemos podido justificar científicamente. Aprendimos mucho, porque fue un proyecto que iba a meterse en un cajón, que luego a través de Samsung, con el programa que tienen de tecnología con propósito, puedes poder juntar unos desarrolladores que saben del tema y la universidad y luego poderla difundir para todo el mundo. Que tristemente, y siento decir esto, no es tan habitual, ¿no? Que no es habitual. Tanta gente investigando y tanta gente desarrollando, pero muchas veces no existen los medios, y en este caso pues Samsung fue capaz de también un poco impulsar esta idea, y es algo que a mí me gusta también incentivar, de que, por favor, a veces como desarrolladores decimos que no tenemos ideas o no sabemos también estos equipos multidisciplinares y que nos hacen abrir la cabeza y decir, wow, no tengo por qué saber de esto, porque obviamente tú no puedes saber de todo, pero hay gente que puede cubrir eso y tú puedes ser la otra persona que es capaz de llevar a cabo la idea, pues bueno, en este caso transformándola en un videojuego. La verdad es que eso me parece muy, muy potente. Hablando de la aplicación, ¿cuál es la característica que consideras quizás más innovadora dentro de todo ese proceso de desarrollo y cuál ha sido el producto final? A ver, la parte más innovadora obviamente es el algoritmo de detección, sin duda alguna, esa parte es brutal, el empaquetado, o sea, a nosotros cuando nos lo pasaron directamente desde la universidad, aparte en tiempo récord, fue como, ya está, ya lo tenemos, ¡buah! Fue brutal. Y eso es el core de la propia aplicación, que es lo que menos se ve. Porque al final el 99% del tiempo estás ejecutando todas las pruebas y para ti es totalmente transparente y solo se ejecuta en el momento final. La magia se hace en un segundo, ¿no? Y ese es el punto clave. Después, pues todo el storytelling que creó toda lo que es la empresa de diseño, pues también es un punto súper importante para conseguir esa inmersión dentro del juego. Que al final hace que la persona, pues eso, el target de edad se sienta pues que está dentro de una ciudad, que después llega pues al parque y hace pues unas pruebas dentro del parque que sea lo más fluido posible. Que sea lo más fluido posible. Después la tercera prueba es como una evocación de recuerdos mediante fotos Polaroid. No, a ver, esa parte todo ese storytelling es una parte súper importante. Ahí tuvo un papel muy importante Samsung, ayudándonos con la parte de comunicación. Tú piensas que el algoritmo puede ser muy bueno, pero si la persona que va a jugar no puede abstraerse de todo aquello que va a crear ruido, pues da igual. Por muy bueno que sea el algoritmo, si los datos que le vas a dar están contaminados, no va a servir para nada. Y ahí hay una parte muy importante que muchas veces también los desarrolladores nos olvidamos, que es que no es simplemente el código, es todo lo que envuelve a ese código, ¿no? ¿Verdad? Ese defecto. Sí. Pero el objetivo no es el juego per se, es un instrumento, un medio para, en un entorno lo más neutro posible, lo más amigable posible, sin un médico que te esté mirando, sin alguien con una bata blanca allí tomando notas, sin estar en una sala de espera, que eso te va a influir, pues poder detectar signos de deterioro cognitivo, que además en esa población de objetivo, que son los boomers en los que me incluyo, seamos conscientes de lo importante que es mantener la reserva cognitiva. Igual que vamos al gimnasio para mantenernos musculados, algunos, yo no, pues lo importante que es hacer ejercicios, comer bien, se puede hacer muchas cosas para mantener tu estado cognitivo lo mejor posible durante mucho tiempo. Claro. Y yo creo que SAP también cumple ese papel. Total. Y lo importante que es, y creo que también esta colaboración
poco frecuente, ¿no? Que tenemos por un lado a la empresa de desarrollo, tenemos por el otro lado a la universidad y tenemos por el otro lado a la empresa que también fue capaz de catapultar un poquito todo este proyecto que nos estabas contando cuál ha sido, pues bueno, el papel de Samsung en todo esto, pero ahora quiero saber también qué nos puedes hablar de esa relación también universidad-empresa tecnológica y después también pues el propio Samsung como empresa también un poco, entiendo, orquestando el que todo esto llegue a buen puerto y que no se quede solo en la parte de desarrollo y solo en la parte de investigación, ¿no? Bueno, ahí la verdad es que este proyecto de Samsung de tecnología con propósito, que además es un proyecto que solo tienen en España, curiosamente, bueno, yo creo que es el catalizador para esa relación, ¿no? A ver, en general nosotros trabajamos mucho con empresas en la universidad, en el Centro de Investigación Atlantic, porque nace con ese objetivo, con colaborar con las empresas. Y yo creo que es muy importante precisamente para eso, para cubrir... A ver, una empresa como Innatial de desarrolladores tiene muchísimo potencial humano y mucha capacidad para desarrollar productos, pero hay a lo mejor cosas de nicho, algunos elementos de nicho... La parte de investigación. La parte de investigación que a lo mejor no tienes por qué tener una infraestructura de investigación para un problema concreto, y ahí está la universidad. La universidad puede ayudarte a resolver esos retos, ¿no? Y va a estar ahí para eso. Normalmente una universidad pública como la nuestra tampoco tiene ánimo de lucro, sino que la idea es transferir a la sociedad lo que hace, y a veces lo único que falta es, pues eso, alguien que tenga esa visión desde una gran empresa en este caso, decir, bueno, yo si aquí con mi potencial de gran empresa orquesto todo esto, pues seguro que conseguimos algo. Claro. Y mira, aquí ves el resultado. Aquí cada uno está aportando su propio expertise, claro, que creo que es un poco por lo que esta sinergia ha acabado en tan buen puerto. Sí, sí. Nos hablabas antes de la tecnología que teníais detrás, por supuesto esto es un juego, pero claro, ahora vamos a llevarlo así un poquito a grano fino. Hablasteis de Unity como tecnología elegida. Bueno, quiero saber el por qué y después también un poco la parte de pros y de contras también a la hora de elegir esta tecnología. Había dos opciones. Bueno, podíamos meter a Godot como tercera, que tenemos gente en el equipo que le pega ahí un poco, pero bueno, no consideramos que estuviera lo suficientemente madura. Por un lado nos quedaba Unity o Unreal. Unreal necesita más requisito a nivel gráfico, o sea, a nivel hardware para poder correr en dispositivos móviles, entonces la opción era Unity y obviamente después de ese análisis vimos el código original estaba en Unity y dijimos, ya está. O sea, era muy fácil en ese caso, era muy condicional, sí. Para tomar la decisión, sí. Después cuando te pones, aparte teníamos un compañero que estuvo en la investigación haciendo los primeros prototipos y bueno, era mucho más sencillo en ese elegir Unity por eso. Luego, desde la perspectiva de la universidad, tú piensas que Unity, la parte de algoritmia, la programas en C#, al final es una plataforma de Microsoft, y nosotros en la universidad habíamos trabajado con .NET para otras cosas, y luego toda la algoritmia de aprendizaje automático, hacemos como en muchos sitios, es en Python. Sí. Son bibliotecas de Python y con notebooks, no... Porque el notebook para hacer ciencia de datos, yo siempre digo que la ciencia de datos no es programación, es hacer recetas. Porque, digamos, a ver, los notebooks tienen un papel muy importante, que es que para hacer analítica está muy bien, porque tú puedes ir volviendo para atrás, ejecutando cosas, cambias parámetros, ajustas. Entonces Python y Notebooks funcionan muy bien para hacer ciencia de datos. ¿Qué pasa? Que luego también tú puedes, digamos, empaquetar un algoritmo hecho en Python en un objeto que se lo pasas a una librería en C#. Con lo cual, pues, es decir, mira, aquí tienes el objeto, está hecho en Python, pero tú lo vas al final es un fichero en XML, eso ahora te lo doy a ti, tú lo metes dentro del pipeline de Unity. Es decir, pues tienes una librería que lee esos objetos que has generado, es un formato que se llama ONNX, de intercambio de inteligencia artificial, Open Neural Networks Exchange, creo que es, y eso lo integras, con lo cual podemos llevar todo junto, es decir, ya la algoritmia de aprendizaje automático, que al final es una clasificación estadística hormonada, ¿eh? O sea, lo de inteligencia artificial queda muy bien, pero para un programador es un método muy potente de clasificación, basado en la ciencia estadística, fundamentalmente desde mi perspectiva, ¿no? Y eso un poco también ayudó, es decir, son tecnologías que están muy probadas, disponibles para desarrollo, y bueno, nos permitieron sacar una versión del juego pues en un tiempo yo creo que pues muy corto para lo que es, ¿no? Claro, y con un núcleo generado como muy rápido, desarrollado muy rápido, pero que hay un proceso de afinamiento muy importante, y eso
cuando tenemos que trabajar a este nivel, y estamos hablando de datos médicos, estamos hablando de un público segmentado, con unas características muy concretas. Fíjate, nosotros ahí tenemos que afinar el target muchísimo, hasta el punto de que el paseo, por ejemplo, por la ciudad, está pensado culturalmente para gente que vive en España, incluso, fíjate, ni siquiera de habla hispana. ¿Por qué? Porque el reconocimiento que tienes que tener de los objetos que hay tiene que tener unos parámetros muy exactos, es decir, te tienen que sonar, tienen que ser populares para una persona, medido al milímetro. Es decir, pues a lo mejor un objeto que ves por la calle habitualmente en España, pues en Colombia no es tan habitual. Yo por suerte pues tengo la oportunidad también de viajar y bastante a Latinoamérica, y claro, a mí se me abre un mundo nuevo en cada país que estoy. Claro. Porque no es, cruzo el charco y ya está, cruzo el charco y según en la ciudad que estés, ya hay muchas cosas que digo yo, bueno, creo que estamos hablando el mismo idioma, pero la mitad de las cosas no las entendí, y pasa al revés, ¿no? Y cuando crees que tienes algo pillado, frutas, cambias y ya es otra cosa, ¿no? Y frutas que en otro país son de uso común y que aquí no. Por ejemplo, eso es súper fácil de ver. El tema de afinar en la detección de cómo funciona tu memoria episódica, que sea común o no sea común, es importante. Claro, y que hablamos de ese 97% de efectividad, que eso es, yo creo que algo que hay que tener por delante y decir, hey, que esto de verdad tiene una efectividad prácticamente total. Pero no en ese contexto. Modificarlo. Pero en ese contexto. Sería muy delicado decir, bueno, ahora va para otro país y ese porcentaje pues baja al 70%. Decimos, bueno, igual me la si está supiéramos liando. Cuál es el porcentaje exacto, incluso, pero es que el problema es que habría que hacer un estudio con personas en ese país para ver exactamente. Muchas de las reseñas y emails que nos llegan es en ese sentido. Oye, es que estoy en Ecuador y no me deja bajarla. Claro. Y eso, uno. Y la otra, tengo el Samsung el S25 y no puedo bajarla, solo para tablets. Claro. Porque también entiendo que es eso. Tú claro. necesitas una pantalla grande, porque los tiempos de reacción están medidos y validados con cierto tamaño. Entonces, y los objetos, pues tú los puedes ver más grandes o más pequeños en un móvil. Que no es capricho. No, dije el ejemplo del Samsung, pero valdría cualquier móvil Android, o tablet Android. En otra cosa lo podemos pensar, que digo, bueno, el equipo de desarrollo no ha querido, no sé qué. No, aquí está verdaderamente estudiado. Sí. Y bueno, yo ahora lo que hago, y me tiro el triple, pues animar aquí a la gente de Samsung a que también ponga los medios para que esto pueda salir mucho más adelante y pueda ayudar a gente de cualquier país, que creo que el potencial está claro que está Yo ahí. creo, además, que el proyecto de tecnología con propósito de Samsung es una buena práctica a nivel empresarial, que yo creo que es perfectamente exportable, no solamente a otros países en Samsung, sino incluso a otro tipo de empresas grandes, ¿no? Todo lo que sea unir, yo creo que tecnología con salud, estamos entrando, yo creo que justo con la parte de la IA, que de esto te quería preguntar, lo importante y la labor que puede tener la IA a la hora de ayudar a detectar pues síntomas de enfermedades, que esto ya estamos hablando de algo muy delicado, porque a veces decimos, bueno, la IA, y es que yo generé aquí un mono tocando la guitarra, vale, muy bien, eso está genial, pero la IA puede darnos para mucho más, y más si hablamos de algo tan serio como es esa detección de enfermedades. Sí, hay la parte de aprendizaje automático, de Machine Learning, que básicamente es hacer clasificadores, o sea, algo que te permita clasificar a personas en este caso, o discernir entre personas diferentes, ¿no? Desde el punto de vista médico, clínico o incluso social, ¿no? Ahí sí que tiene un papel muy importante porque es muy potente. También tiene unos riesgos, es decir, hay que ser, claro, la tecnología pues tienes que utilizarla de manera, digamos, correcta, en el sentido de que no puedes sacar un modelo sin tener una garantía de cuáles son los parámetros en los que funciona, ¿no? Porque puedes generar en la población que lo usa, pues frustración incluso, es decir, pues a mí me está diciendo no sé qué, pero es que a lo mejor no lo han probado convenientemente, no se ha desarrollado dentro de unos parámetros que te permitan asegurar que eso va a funcionar, ¿no? Yo veo el aprendizaje automático como eso, lo que te decía antes, es métodos de clasificación estadística muy potentes. Y yo creo que sí que hay un papel ahí para muchísimas aplicaciones. Claro, y ahora que tenéis la aplicación y estáis teniendo esos datos que eran espectaculares cuando me los mostrabas, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hacia dónde va a evolucionar esta aplicación? Ahí nos gustaría, bueno, la idea sería más adelante todavía hacer mejores esos algoritmos, tendiendo hacia esa perfección que no es alcanzable al 100%, pero mejorarlos todavía si podemos mucho más.
y luego la idea sería pues poderla tener en otros países y en otras culturas, ¿no? Hablando también del reto que supuso adaptar la aplicación, Miguel, a todo ese público, entiendo que había que tratar, como decías, claro, la interfaz al principio era una forma, pero después hubo que adaptarla. Aquí entra, pues creo que la palabra que muchas veces se nos olvida a los desarrolladores, que es la parte de accesibilidad, ¿no? ¿Qué destacarías, ¿no? Y cómo verías la aplicación a nivel de rendimiento, de escalabilidad y todo el enfoque que hubo a hacer en esa parte accesible, ¿no? Bueno, a ver, aquí al final nosotros la parte de Ignatial lo que hacemos es llevar los procesos de empresa a este proyecto, y en cuanto a escalabilidad, pues separación modular, controladores diferenciados, cada juego en sí es un propio, digamos, no es un proyecto, pero que dentro tiene su propia segmentación, está totalmente diferenciado para poder introducir nuevos juegos de forma muy sencilla, de forma muy modular, y lo mismo para sacarlos. Lo mismo con la conexión con el algoritmo que nos pasó a la universidad, también está todo muy modularizado, separado todo en capas, lo que es la capa de modelo, la capa de después de controlador, todo para que, pues eso, sea un proyecto al final no hecho pues, como los prototipos que recibimos, que son pues mucho más a saco, ¿no? Claro. Había que sacar el prototipo muy rápido, no había interfaz apenas, eran como botones super old school, recordándome a Windows del año de los 90, que con 2 selectores, y claro, al final esa modularidad y esa segmentación es lo que hace que una aplicación pues, pueda llegar a todo y que sea mantenible. Hay que adaptarlo a los tiempos, claro, que no sacar el producto, hablábamos de evolucionar. Todos sabemos lo que pasa cuando intentamos evolucionar algo que no es escalable. No, la aplicación estaría preparada para ser multidioma, para poder hacer nuevos módulos, todo eso, estaría todo ya preparado. Qué bueno. Luego también reaccionar rápidamente en el caso que si se llegara a detectar algún problema o algo, que tú puedas detectarlo rápido, arreglarlo rápido y subir una versión nueva rápido. Es decir, ya está pensado el desarrollo, digamos, protegiéndote de posibles fallos. No ha pasado, ¿no? Pero es importante tener esa, ya desde la concepción del proyecto software, haberlo diseñado con esa visión, ¿no? Sí, después la escalabilidad, pues afinado en cuanto a modelado. Inicialmente había sombras, había luces, todo eso se tuvo que eliminar, porque al final los dispositivos, imagínate, tablets Android, hay de todas las características posibles, entonces necesitas que se mueva en el mayor cantidad de dispositivos posible. Entonces eliminamos sombras, eliminamos luces, compresiones de texturas, aligerado de los elementos 3D en los paseos. Los edificios son de cartón piedra. O sea, si pasaras la puerta verías que por detrás no hay parte de atrás, no hay paredes, no hay nada. Aligeramos los tejados, por ejemplo, los diseños estaban hechos teja a teja, tuvimos que aligerar muchísimo y hacer contexturizados para poder... Pero en cierto modo hay una parte también de accesibilidad ahí, de que a todo el mundo le llega al mayor público, se pueda mover también de una manera fluida, porque entiendo que la experiencia, pues hablábamos de contaminar los datos. Si yo abro una aplicación y voy a saltos o no sé qué, igual ya me saca fuera de todo el propio test. Exacto. Esto creo que aún no lo nombramos, pero cuando finaliza todo ese proceso de pruebas en la aplicación, mientras tú haces pues, esos 3 juegos, al final no deja de generarse un informe con una validez y con unos datos muy reales para darte, si yo lo entendí bien, pues ciertas buenas prácticas, ciertos consejos, o incluso en caso de que ya se detecte ese deterioro cognitivo, que tú puedas utilizar ese informe como para apoyar al personal médico y decir, bueno, yo hice esta prueba y al final tiene no esa validez clínica 100%, porque eso hablamos de que lo tiene que acabar diagnosticando un profesional, pero sí que es un apoyo muy muy bueno de alguien que ha hecho una prueba totalmente real y avalada científicamente, ¿no? Claro, Entonces... ahí la idea es que generar un papel en PDF para que la persona, no tanto para, digamos, defender un diagnóstico, sino para que el médico sepa exactamente qué es lo que ha dicho. Te llega una persona por la puerta y te dice, no, es que he estado jugando con un videojuego y dice que tengo signos de deterioro cognitivo. Y el médico te dirá, bueno, a ver. Hiciste ahí un test... Ok, boomer, ¿no? Entonces, nada, pues tienes un papel, te explica pues por qué te lo ha dicho, cuál es el fundamento científico, y es una información más que va a tener el profesional. Es una información como
cualquier otra que pueda tener o que él considere, ¿no? Simplemente es una aclaración de que cuando alguien te entre por la puerta diciéndote que ha jugado una app y le ha dicho algo, pues exactamente qué es lo que te está diciendo. Luego tú puedes decir, pues mira, esto no me vale. ¿Va más conmigo? O esto, pues vamos a ver, ¿no? Claro. Pero bueno, aquí se abre como un melón muy interesante, que es el uso de la tecnología, que por supuesto y por suerte creo que lleva ya muchos años integrado en el sector sanitario, pero que creo que cada vez, pues como en todas las áreas, yo creo que la tecnología acaba metiendo la cabecita y el propio personal médico es también responsable de... Creo que tender la mano, o por lo menos yo desde la parte tecnológica es lo que me gustaría, porque la potencia está ahí, por supuesto el factor humano y el factor profesional hace falta y va a seguir haciendo falta toda la vida, pero creo que al final si tú eres capaz de conjugar pues ese aprendizaje más tecnológico que va a llegar a sitios, y creo que es fácil y creo que también es importante reconocerlo, ¿no? Justo en esta época que estamos viviendo de boom tecnológico con la IA, creo que también a veces tenemos que agachar la cabeza y decir, pues mira, esto lo ha hecho muy bien y yo sería incapaz de hacerlo. Pero claro, si lo junto con mi expertise, con mi conocimiento y con los medios que yo ya tengo, puedo subir al siguiente nivel y creo que de eso también es lo que se va a acabar viendo. El investigador vino por parte de la universidad, pero también contamos con parte del equipo de investigación del Instituto de Salud del Hospital Álvaro Cunqueiro aquí en Vigo, con Carlos Puig, concretamente, que nos fue validando todo el proceso y eso es la unión al final, investigación, empresa y la salud. Final de desarrollo de los juegos, cuando estamos con la tesis, también participaron investigadores en gerontología de la Universidad de Santiago a la hora de organizar los pilotos, definir, buscar perfiles para probar los juegos, etc. Es decir, antes me olvidé de comentarlo, pero aparte de la gente de la universidad, del departamento de Atlantic, hubo gente en gerontología en Santiago, del Instituto Biomédico Galicia Sur, aquí en el Cunqueiro, que también estudian temas de deterioro cognitivo. Es decir, hay mucha gente involucrada, no solo tecnólogos, sino también de otros perfiles. Estamos hablando de algo muy delicado, que en otras cosas podemos pensar, bueno, aquí igual no es tan relevante. Oye, estamos hablando de alguien que pueda acabar padeciendo Alzheimer y de que pueda acabar tomando medidas ya en edades muy tempranas para que esa calidad de vida pues se estire todo lo máximo posible. Yo creo o lo que es importante, o detectando a lo mejor un signo de deterioro cognitivo, un joven, pues es a los 55 o 60 años, que no es debido a una enfermedad neurodegenerativa, puede ser depresión, puede ser estrés. Si tú detectas eso, si tú detectas eso pronto, puedes atacar el síntoma, o sea, no el síntoma, puedes atacar la causa, y es una causa no invalidante. Si tú resulta que tienes problemas cognitivos por un problema de depresión, si tratas esa depresión, pues va a mejorar tu calidad de vida y tu estado cognitivo. Si es por estrés, igual. Antes eso no se miraba, es decir, la gente no era consciente de la importancia de su salud cognitiva. Y entonces llegabas a mayor con un deterioro cognitivo que se enlazaba con el deterioro de la edad y tú estabas con problemas desde los 60 años. Ahora, si tú eres consciente de la importancia de la salud cognitiva, pues a lo mejor puedes atacar cosas que no van a acabar siendo incapacitantes y mejoras drásticamente tu calidad de vida. Yo creo que ahí la app también tiene un papel importante. Tuvisteis un reto bastante importante, que es esa parte de juntar la tecnología con la investigación, con la universidad, con una empresa que también orquestaba todo eso. Yo ahora quiero que deis consejos, ¿no? Para que animemos, y creo que viendo la realidad que se ha construido algo tan potente y que no sería posible si no existiera la parte más académica y la parte tecnológica, a mí me gustaría empezar por ti, que dieras algún consejo y también qué desafíos. Vamos aquí hacia el final con lo más difícil, ¿no? Sí. Consejos y desafíos que yo creo que puedes prevenir para que más gente, al fin y al cabo, también aproveche estas investigaciones e intente llevarlas hasta el final y aportando valor real. Yo creo que un consejo que yo daría, que es, sobre todo ya desde que estás estudiando, en el ámbito de la ingeniería del software o en el ámbito del desarrollo de software, ya desde el principio mentalizarte que las aplicaciones son para personas reales. Muchas veces eso no se nos enseña en la universidad, en informática, en telecomunicaciones. Trabajamos con casos de uso. El caso de uso, el redondelito con las patitas y los bracitos, y diseñas para un caso de uso, ¿no? Y yo lo veo en mis alumnos también. Muchas veces no eres consciente que estás diseñando para personas reales. Yo creo que integrar, cambiar el chip y decir, bueno, yo estoy haciendo una aplicación de lo que sea. Hombre, hay casos en que no. Es decir, si estás diseñando un dron y tienes que hacer un sistema para controlar el estado de la batería, es más difícil, ¿no?
pero muchas veces se hacen aplicaciones pensando en su uso por personas, pero realmente no estás integrando a qué eso va a usar una persona, ¿no? Yo creo que una parte importante para tener éxito como ingeniero, como desarrollador o como analista, es tener siempre ese objetivo en la cabeza, o sea, porque eso te va a influir en la manera de programar, te va a influir en la manera en que usas ChatGPT para diseñar código, porque vas a decir, este tío no se está enterando de nada, esto al final hay una persona detrás, ¿no? Y yo creo que simplemente intentar desarrollar, porque eso se puede hacer, se puede desarrollar, es como una empatía técnica, ¿no? No sé cómo llamarlo, tener cierta empatía técnica. Tú piensas que la mayoría del software que se usa hoy día se descarga de una tienda de apps. No tienes ningún control sobre quién está detrás de eso muchas veces, ¿no? Yo creo que eso es clave para, en el futuro, de separar un buen programador o programadora de un buen programador o programadora del montón, que es esa empatía técnica, el pensar para quién es esto. Sí. Y eso lo tienes que ir integrando. Y lo importante es que también te lo tienen que decir, porque yo creo que eso es algo que aprendí, pero que aprendí con el paso de los años. ¿Qué habéis aprendido en todo este proceso de desarrollo? Porque claro, hablamos de algo, como estábamos diciendo, sí, muy técnico, con su IA, con todo su proceso de desarrollo, con todas esas buenas prácticas detrás, pero con esa labor también muy, muy humana, ¿no? A ver, nosotros desde Ignatial, pues, ¿qué hemos aprendido? Pues lo importante que es contar con el apoyo de un centro de investigación como el de Atlantic, porque sin ellos sería imposible haber desarrollado la tecnología que hay por debajo y la experiencia de trabajar con Samsung. O sea, una gran empresa, muchos procesos, sí es cierto, pero un nivel de exigencia brutal. Y nosotros en el proyecto, pues la verdad, todo lo que es el cómo empaquetizar, cómo construir un storytelling que al final es eso, que llegue a todo el mundo, que tener muy claro el público objetivo, y eso ha sido una de las partes más importantes. A nivel tecnológico lo teníamos todo el conocimiento, en esa parte sí que no es un proyecto que digas tú, pues hemos desarrollado una tecnología nueva. No, es mentira. Ya estaba todo, teníamos expertise en esas tecnologías, pero sí que es cierto que el poder empaquetizar todo, ver esa visión global, lo que hablábamos ahora, cómo hacer que eso ayude. Claro. Eso es lo más importante que hemos conseguido. Claro. ¿Y cómo consideras la importancia de acabar concienciando a la gente sobre la salud cognitiva? Porque aquí vimos cómo se ha acercado todo, se ha paquetizado, ¿no?, en una aplicación, pero esto ya abre como el siguiente punto, que es, nosotros también tenemos que ser muy conscientes y tenemos que ayudar a que toda la gente tenga en mente, valga la redundancia, la importancia de cuidar nuestra salud, ¿no?, claro, cognitiva. A ver, el programa de Samsung se llama Tecnología con propósito, y el propósito, en este caso, de la tecnología es precisamente ese: crear una conciencia en las personas, pues eso, de 55 años para adelante, y en la sociedad en general, de lo importante que es cuidar la salud cognitiva. Claro, qué importante. Y ya un poco vamos a acabar con la palabra de moda, ¿no? Ya estamos llegando aquí a la recta final. ¿Cuál crees que es el potencial de la IA, que vosotros la habéis integrado, pero a nivel de desarrollo, cuál crees que es el potencial que, bueno, llegó así como, no sé, arrasando, pero que ahora lo tenemos que ver con una realidad desde la parte más profesional? A ver, a nosotros la parte de la inteligencia artificial, con modelos como Claude, Perplexity, ChatGPT, Copilot, lo vemos en el día a día, tenemos integración con las herramientas para ayudarnos. Está claro que ya no tiramos tanto como podía ser antes de Stack Overflow, ¿verdad? Ahora tiramos más de los modelos y eso es una ayuda súper importante. No hay que perder el punto de vista de que al final trabajas para un proyecto empresarial y tanto la privacidad como el copyright, por decirlo así, es súper importante y no puedes volcar toda esa información, ¿no?, como se ve a veces, metí el repo con ChatGPT y me hace las funciones, me hace las pull requests diciéndole lo que quiero. Ya está. Ya, sí, muy bien. Pues cuéntaselo a la empresa que le das el servicio. Está claro. Pero está claro que a nivel ayuda, apoyo, es increíble. A día de hoy, tal y como está, sí que es cierto que te permite hacer ciertas funcionalidades, pero está claro que sin un desarrollador que esté detrás es imposible sacar una aplicación como la que hemos hecho. Claro. Y con el rigor que tiene. Qué bueno, Miguel. Y ya, Manolo, un poco para acabar.
animarías a la gente a que empiece a crear pues esos modelos, esas partes más de entrenamiento y ya las integre dentro de una aplicación por vuestra experiencia, precisamente desarrollando algo muy parecido, ¿no? Claro, yo lo que veo es que sí, que hay la tecnología para intentar que determinados modelos, sobre todo de aprendizaje automático, en contextos en el que no vas a necesitar un supercomputador para hacer la clasificación, realmente el coste de poder integrar ese modelo de aprendizaje automático en una app no es inalcanzable, todo lo contrario. Y yo creo que bueno, vas a ganar mucho en privacidad, vas a ganar mucho en fluidez, vas a ganar mucho en usabilidad, porque no vas a depender de una conexión a internet, y luego vas a ganar mucho en el control de los propios algoritmos, porque no estás mandando nada afuera. Yo sí animaría, como tiene muchísimas aplicaciones, yo sí que animaría que los desarrolladores que puedan estar viéndonos, pues que exploren esas posibilidades. A la hora de tomar una decisión, yo mando los datos a no sé dónde para que me los analice, pues para cada aplicación hay que verlo en cada caso concreto, claro, dependiendo de la potencia de cálculo que necesites, número de variables, hay una serie de cosas que tienes que tener en cuenta, pero yo valoraría siempre como una opción, bueno, ¿qué pasa si integro la IA en la propia app y no la dejo fuera? Hay que cacharrear, hay que probar, ver lo que trae, no solo los modelos conversacionales, al final hay que poder ejecutar, palparlo, es súper importante. Claro, y yo creo que va a ser una práctica cada vez más común y que como desarrolladores tenemos que empezar a empaparnos ya de sus posibilidades cuanto antes. Pues bueno, de verdad, muchísimas gracias Miguel, Manolo, por toda la entrevista, por todo lo que nos habéis contado y por todo lo que hemos aprendido. Un placer. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, agradecer, por supuesto, también a Samsung todo este apoyo para ayudar a que todo esto que hemos contado se divulgue y más desarrolladores, más personas acaben entendiendo la labor de la tecnología dentro también de la salud. Os animo de verdad a que os descarguéis de Mind Guardian y que os registréis en la web de Samsung Dev Spain, que al final es una comunidad de desarrollo de habla hispana con todo lo que nos hace falta a nosotros la comunidad para poder crecer, para poder aprender, para poder estar en contacto con otras personas y por supuesto a valorar la potencia de la inteligencia artificial en nuestro proyecto. Así que de verdad, muchísimas gracias Manolo, Miguel, Samsung, a toda la gente que lo haya visto, descargaros la app y por supuesto pensar en vuestra salud y cuidaros mucho. Muchísimas gracias.